Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando de la concentración y de la atención en el deporte. Introducción. Posiblemente todo el mundo estaría de acuerdo en afirmar que la concentración es la clave del éxito. Un deportista puede estar muy preparado física y técnicamente. Sin embargo, si no dirige su atención a la tarea o si no logra centrarse y mantener su concentración a lo largo de la competición, los resultados no serán lo bueno que podrían llegar a ser. Podríamos afirmar también que cuando un deportista tiene una buena preparación física y sus habilidades técnicas y tácticas son buenas, las habilidades atencionales son vitales para obtener un buen rendimiento deportivo, así como para disfrutar de la ejecución de la tarea. Los mejores niveles de ejecución se consiguen cuando los deportistas se sitúan en una zona de energía óptima, caracterizada porque la atención está totalmente dirigida al proceso de ejecución y a nada más. Este estado ocurre solo cuando la atención está totalmente focalizada en los factores relevantes para la ejecución de la habilidad deportiva que se está desarrollando y cuando el deportista está alejado de los pensamientos negativos y de otras formas de distracción que deterioran esa ejecución. Cuando los deportistas atienden a lo que tienen que atender y la energía psicológica positiva es alta, estos pueden situarse con mayor facilidad en el estado ideal de ejecución en el que a veces pueden experimentar estados alterados de conciencia. En estos estados se pueden experimentar alteraciones como por ejemplo que el tiempo pasa muy despacio, que sus movimientos ocurren a cámara lenta. Esta experiencia puede producirse por dos causas diferentes. A. Cuando las demandas atencionales son muy fuertes, como ocurre en los deportes de alto riesgo, donde el deportista es consciente de que un fallo en su atención puede convertirse en un error fatal, como ocurre en la escalada libre o en el paracaidismo. Y B. Cuando el deportista controla su proceso atencional muy bien, de tal forma que puede dirigir toda su energía psíquica a la tarea. Generalmente, la atención se conceptualiza como un mecanismo que consiste en la percepción estimular selectiva y dirigida. Hablemos de las principales características de la atención. Aunque la atención ha sido investigada desde distintas perspectivas teóricas, nosotros vamos a basarnos en la teoría cognitiva para establecer la delimitación conceptual atendiendo a sus principales características. Desde el procesamiento de la información, la atención se caracteriza por la selectividad de la atención, la capacidad atencional, la claridad y la amplitud del campo atencional y la atención como un mecanismo de alerta. Hablemos primero de la selectividad de la atención. El mundo estimular que rodea al deportista es muy amplio y variado. Generalmente recoge información procedente de varias fuentes: sus padres, sus compañeros, la prensa, sus pensamientos, sus emociones, etc. Además, los contextos competitivos también están rodeados de gran cantidad y variedad de estímulos. Por ejemplo, el público, el juez o árbitro, sus compañeros, el adversario o los adversarios, su pensamiento, sus emociones, etc. Ante toda esta diversidad, el deportista tiene que ser capaz de seleccionar aquellos estímulos relevantes para cada situación y rechazar o no atender a los que son irrelevantes o incluso perjudiciales. Todo este proceso, a través del cual se selecciona cierta información, sea interna o externa, mientras que otra, interna o externa, es ignorada, recibe el nombre de selectividad de la atención. A través de este mecanismo selectivo, los receptores no se limitan a ser pasivos, sino que son activos. Actúan seleccionando y atendiendo la información relevante en ese momento y procesándola cognitivamente. La selección puede verse un proceso voluntario en el que el deportista decide a qué estímulos atender, o por el contrario, el deportista puede funcionar automáticamente atendiendo a determinados estímulos sin que se los haya propuesto voluntariamente. En el primer caso, consideramos que el procesamiento es controlado
y en el segundo caso, que es automático. Procesamiento controlado y procesamiento automático. Un jugador de golf que esté aprendiendo a realizar un swing deberá prestar mucha atención a las posiciones que tiene que ir adoptando su palo, las posiciones de su cuerpo y las sensaciones sinestésicas que este movimiento le produce. Pero cuando ya domina la técnica y es un jugador experimentado, todos estos movimientos se hacen de forma automática y su atención pasa a centrarse en otros estímulos más relevantes en ese momento, como su posición respecto al green o la dirección y velocidad del viento, etc. Sería decir que su atención respecto al swing debe cambiar desde un proceso consciente y costoso a un proceso inconsciente y fluido. En estos primeros periodos del aprendizaje de un golpe, una técnica, una táctica, etc., o bien en esas situaciones en las que la información que se está procesando es nueva o inconsciente, se utiliza el procesamiento controlado. Este tipo de procesamiento controlado por el deportista es lento, cuesta esfuerzo y tiene capacidad limitada. En los deportes como el golf, donde existen situaciones en las que hay que tomar decisiones, como el tipo de palo a utilizar en función del viento, la distancia, el tipo de suelo, se actúa a través de este tipo de procesamiento. En este mismo deporte existen otras situaciones y otros niveles de aprendizaje, donde el tipo de procesamiento que impara es el automático, como por ejemplo cuando los jugadores tras muchos años de práctica han desarrollado las habilidades necesarias para la ejecución de un swing. El procesamiento automático es el responsable de la ejecución de habilidades bien aprendidas, es rápido y sin esfuerzo y no está dirigido directamente por el control consciente. Todos los deportes requieren una combinación de procesamiento automático y controlado, puesto que a lo largo de un partido, carrera o lo que sea que se esté jugando, los deportistas tienen que ejecutar muchas habilidades de forma automática, mientras que existen otras situaciones en las que se precisa la toma de decisiones y el procesamiento de nueva información y claves inconscientes, y por lo tanto necesitan un procesamiento controlado. Los deportes que requieren habilidades cerradas, es decir, aquellos deportes que se desarrollan en un entorno estable y que por lo tanto el deportista puede prever las habilidades que va a necesitar en cada momento, como es el caso del golf o el tiro al arco, necesitan más proporción de procesamiento automático que aquellos deportes que incluyen habilidades abiertas, donde el entorno está cambiando constantemente, como puede ser el básquet, el tenis, el handball, en los que se necesita la combinación de ambos tipos de procesamiento. Importancia del interés en la selectividad de la atención. Hay que tener en cuenta que para que un deportista atienda a los estímulos que son relevantes en cada ocasión, tiene que estar interesado en ello. Podríamos decir que la atención sin interés es prácticamente imposible que se produzca. Así, por ejemplo, puede que un jugador de tenis ponga sus ojos en la pelota, pero que realmente no esté viéndola, o que esté jugando un partido que no le interesa y que en lugar de atender a lo que ocurre en su juego, se esté interesando por cómo está el marcador de todos los partidos que están jugando en las pistas que lo rodean. Todo entrenador sabe, y los deportistas también, que el interés por el partido, carrera o prueba es clave para que los deportistas atiendan de forma adecuada a los estímulos relevantes. Cuando algo se convierte en un reto para ellos, es mucho más fácil que se centren en lo que tienen que centrarse, esto es, que su interés esté en la pista y no en otro lugar distinto al que están teniendo lugar ese acontecimiento deportivo. Sin embargo, cuando las competiciones son demasiado sencillas porque el éxito está asegurado o cuando se trata de un entrenamiento, es más fácil que decaiga la atención. Precisamente es en los entrenamientos donde resulta más difícil mantener el interés y por lo tanto la atención de los deportistas. Por eso es importante que los entrenadores consigan que los deportistas se interesen en lo que hacen, y una de las mejores maneras de conseguirlo es explicándoles los objetivos de cada sesión de entrenamiento y de cada uno de los ejercicios de ese entrenamiento. Al entender por qué se está entrenando cierta habilidad,
los deportistas tienen la posibilidad de incluirla en el plan de juego total y de conocer los beneficios que van a obtener con su práctica, por lo cual aumenta su interés y consecuentemente su atención. Una forma de captar el interés de los deportistas, conocida por todos los entrenadores pero no fácil de conseguir, consiste en programar sesiones de entrenamiento divertidas y evitar que éstas se conviertan en una práctica rutinaria. Otra forma de aumentar el interés consiste en programar conjuntamente con los deportistas las habilidades que les gustaría practicar en cada entrenamiento, de forma que se les produzca un sentimiento de responsabilidad y un sentimiento de control, y de esta forma aumente la motivación. El set mental o disposición mental. Además del interés, otro punto importante en la selectividad de la atención es la disposición mental de los deportistas. A través de las experiencias o del entrenamiento, los deportistas pueden desarrollar un set mental o una disposición mental que les permite estar alerta a ciertas señales, tanto internas como externas, que son relevantes para ese deporte en ese momento. Un ejemplo de disposición mental en la vida cotidiana está representado por las madres que tienen un hijo recién nacido y desarrollan un sistema de alerta que les hace despertar en cuanto el niño llora, incluso cuando están profundamente dormidas. Otro ejemplo sería la técnica de detención del pensamiento, según la cual los deportistas programan sus mentes para detectar los pensamientos negativos y detenerlos rápidamente. Las disposiciones mentales pueden ser positivas o negativas, ya que los deportistas pueden aprender a atender a los estímulos apropiados del ambiente o, por el contrario, desarrollar sets mentales que se focalizan en las distracciones o en sus pensamientos negativos. Por lo tanto, una tarea muy importante para mejorar el rendimiento de los deportistas es ayudarlos a desarrollar sets mentales positivos, o sea, adecuados a cada deporte. Cuando los deportistas poseen un buen conocimiento de las señales que son importantes para realizar bien su tarea, así como los posibles distractores que le afectan negativamente en su ejecución, es el momento a partir del cual son capaces de anticipar los hechos y responder más rápidamente. Estas habilidades anticipatorias, como prever los movimientos del oponente o la trayectoria de la pelota, son esenciales para conseguir una buena ejecución. Por ejemplo, observando dónde mira un jugador de baloncesto que está en posesión de la pelota, se puede anticipar cuál va a ser el objetivo de su pase. Sin embargo, el hecho de atender a las señales del oponente o de la pelota para conseguir respuestas anticipadas, además de los beneficios señalados, también puede conllevar costos, ya que si el deportista se equivoca en su respuesta anticipada, ya sea por una mala lectura de las señales, ya sea porque el oponente sabe engañar, emitiendo señales falsas, le va a costar más realizar la respuesta correcta, puesto que primero deberá rectificar la respuesta anticipada errónea y después empezar el proceso de nuevo. Ahora bien, la anticipación de jugadas es una característica típica del alto rendimiento deportivo y además una de las características que está presente en el estado ideal de ejecución, estado que es típico de los deportistas de élite en sus momentos de máxima ejecución. Capacidad atencional. La capacidad atencional responde a la segunda de las características que señalamos, en lo que indicábamos que el procesamiento controlado está limitado por la cantidad de información que puede ser procesada al mismo tiempo. Es decir, que un deportista no puede atender de forma eficaz a dos fuentes de información simultáneamente, ya que sus recursos atencionales son limitados y si se distribuye entre ambas, la ejecución se va a ir deteriorando. Por lo tanto, el procesamiento controlado está limitado por la capacidad de procesamiento de la información del deportista, tanto de la información que proviene del ambiente externo como del interno. Por ello, si el deportista ejecuta tareas múltiples o intenta atender a más de una fuente de información, las consecuencias pueden ser negativas, ya que puede producirse un deterioro en sus resultados. Por ejemplo, si un jugador de golf está diciendo qué palo utilizar para su próximo golpe y a la vez está pensando en cómo ha realizado los golpes anteriores, probablemente su decisión no será la más acertada o necesitará más tiempo para poder realizarla. Claridad
y amplitud del campo atencional. Dos características distintivas de la atención son la amplitud y la claridad del campo atencional. Al igual que tenemos la posibilidad de graduar la imagen de una cámara fotográfica, o sea, vista panorámica o primer plano, o bien nítida o más turbia, también podemos graduar nuestra atención haciendo el foco atencional más ancho o más estrecho, dependiendo de las demandas ambientales y de la activación. Por otra parte, nuestro campo atencional puede ser más nítido o más difuso dependiendo tanto de la activación como de la amplitud del campo, ya que cuando estrechamos el campo atencional, este suele ser más nítido. Por otro lado, la claridad podemos delimitarla entre los extremos de los niveles de vigilancia. Estados de máxima alerta, donde se alcanza la máxima claridad atencional, y estado de coma profunda. La amplitud está referida a la mayor o menor extensión en el campo atencional. El incremento de arousal emocional, arousal es activación emocional, produce un estrechamiento del campo atencional debido a la reducción sistemática del rango de claves o señales utilizadas. En los deportistas, el aumento de arousal emocional durante la ejecución hace que estos se centren en la tarea visual central y que decrezca la habilidad para responder a los estímulos periféricos. La atención como un mecanismo de alerta. Atención tónica y fásica. La atención también engloba un mecanismo de alerta, es decir, que indica una disposición del organismo para estar más o menos dispuesto a procesar la información. Podemos estar alerta de forma transitoria, fásica, ante estímulos de una situación específica, por ejemplo, ante la señal de estar preparados, y de forma rutinaria, tónica, ante estímulos más monótonos y repetitivos. En el primer caso, el tiempo de reacción para responder ante el estímulo es más corto y el procesamiento de la información más intenso, pero este estado no se puede mantener durante mucho tiempo. Por otra parte, la atención tónica es más lenta y menos intensa, pero puede ser mantenida durante mucho más tiempo. Por lo tanto, vemos que la atención es un proceso con estados de alerta muy fluctuantes. Ahora pasemos a hablar un poquito de lo que es la teoría del estilo atencional. La teoría del estilo atencional ha sido posiblemente la teoría sobre la atención más utilizada en el terreno del deporte. Es raro encontrar un libro, un artículo o cualquier otro texto en el que se desarrollen teorías de la atención y ésta no se halle presente. Esta teoría fue propuesta por Nidelfer en 1976. Este autor considera que la ejecución deportiva está estrechamente relacionada con el estilo o foco atencional y que una vez que seguimos y conseguimos conocer el estilo atencional de un deportista, seremos capaces de predecir la ejecución deportiva en gran variedad de situaciones. Nidelfer, en sus primeras publicaciones sobre el tema, distingue dos dimensiones de la atención: amplitud, ancha, estrecha, y dirección, externa, interna, que se encuentran representadas en distintas maneras. La amplitud se refiere a la extensión del campo atencional. Si el campo atencional es ancho, el deportista estará atendiendo a una multitud de estímulos. Por el contrario, si es estrecho, este mismo deportista estará focalizando su atención en unos pocos estímulos. La dirección se refiere a que el foco atencional está dirigido hacia el exterior, atención externa, por lo cual el deportista estará atendiendo a los estímulos ambientales, por ejemplo el público, o por el contrario, el foco atencional estará dirigido al interior, atención interna, por lo que se estará atendiendo a estímulos provenientes del propio deportista, es decir, a sus sensaciones, ideas, emociones, por ejemplo, la respiración. La combinación de estas dos dimensiones da lugar a 4 tipos de atención o estilos atencionales: ancha externa, ancha interna, estrecha externa y estrecha interna. La adecuación de estas distintas combinaciones atencionales depende del proceso mental que el deportista deba llevar a cabo en cada momento. La atención ancha externa es la más adecuada para realizar una evaluación del ambiente, permite una lectura rápida del medio y la valoración de información externa válida para el juego. Es un tipo de atención que se utiliza, por ejemplo, en los contraataques.
La atención ancha interna facilita el análisis, la planificación de esquemas, la revisión de información pasada y la toma de decisiones sobre la actuación siguiente. La atención interna estrecha es apropiada para la preparación y el ensayo mental. Permite revisar las variables fisiológicas propias, repasar mentalmente un determinado movimiento deportivo y centrarse mentalmente. Por último, la atención estrecha externa proporciona la posibilidad de centrarse en el objeto o situación deportiva para dar la respuesta deportiva. Es la utilizada, por ejemplo, cuando un jugador de golf mira fijamente la bola. Al detallar las características de los 4 estilos atencionales, tal y como venimos mencionando, se observa la necesidad de cambiar de uno a otro dependiendo de los factores tales como las demandas del juego, la diferencia entre los deportes, la práctica deportiva en entrenamiento o en competición. En un mismo deporte, según el momento del juego en el que nos encontremos, será necesario emplear un estilo atencional determinado para ese instante. Por ejemplo, para que un jugador de tenis juegue bien, tiene que ser capaz de desarrollar los 4 estilos atencionales y emplearlos cuando interesa dependiendo del tipo de destreza que tenga que ejecutar. Es decir, antes de un partido, desarrolla un foco de atención interno amplio que le permite analizar y planificar su juego. Recuerda algunas cosas sobre su oponente, su forma de jugar, su fuerza y sus debilidades. Mentalmente, compara el juego del oponente con el suyo y decide una estrategia general para el partido. Una vez empieza el partido, los estilos atencionales cambian rápidamente. El jugador se prepara para servir y para ello desarrolla un foco de atención amplio externo. Esto le permite observar a su oponente y tener conciencia de cualquier factor externo. Por ejemplo, el viento, que pueda afectar el juego. Entonces cambio de un foco que estábamos hablando a un foco interno amplio para enfocar una decisión acerca del punto en particular. Por ejemplo, dónde servirá, dónde irá. Una vez ha decidido sobre el punto, se prepara para servir. Entonces, normalmente, los mejores jugadores de tenis cambian a un foco atencional interno estrecho, lo cual permite observar y ajustar sus niveles de tensión para poder controlar la pelota. Cuando este ajuste se ha realizado, la atención se dirige nuevamente al exterior, pero esta vez sobre un estímulo concreto, la pelota, es decir, que desarrolla un foco externo estrecho. Y este foco se mantiene hasta que se ha realizado el contacto con la pelota. Los deportes de oposición y principalmente los de equipo se caracterizan por exigir una atención más dinámica. Suelen fluctuar entre estilos atencionales de dirección interna y externa, manteniéndose preferentemente en esta última. Además de lo expuesto sobre la teoría de los estilos atencionales, Niederfer señala unos puntos importantes respecto al fenómeno atencional. Otras perspectivas desde las que se ha estudiado la atención. Además de la perspectiva ofrecida por el procesamiento de la información, existen otras perspectivas desde las que se ha estudiado el fenómeno atencional, como han sido la perspectiva psicofisiológica y la perspectiva de la psicología social. Por otra parte, Boucher ha desarrollado un modelo sobre el fenómeno atencional muy interesante debido a que ofrece una integración de las distintas perspectivas para explicar este fenómeno de una manera más completa. ¿Cómo evaluamos la atención? Para poder ayudar a un deportista a entrenar su capacidad de atención de cara a mejorar su rendimiento deportivo, es necesario partir de una evaluación de su nivel atencional, es decir, si el deportista tiene o no una buena capacidad atencional. Vamos a ver entonces a continuación las técnicas que son más utilizadas en la evaluación de la atención. 1. Autoinformes. Uno de los autoinformes más utilizados para la evaluación de la atención es el TAIS, Test de Estilos Atencionales e Interpersonales. Niederfer construyó este autoinforme con el objetivo de promocionar y proporcionar información sobre factores atencionales e interpersonales relacionados con la ejecución en una variedad de situaciones, competiciones deportivas, negocios y ventas, situaciones de emergencia o crisis. A partir de este cuestionario se han desarrollado, como venimos indicando, otros instrumentos adaptándolos a deportes concretos como el béisbol, el tenis y el fútbol. La segunda técnica es la técnica del muestreo de pensamientos. Esta técnica consiste en que el deportista nos informe de sus pensamientos durante su ejecución, por ejemplo, grabándolos en un cassette.
Es una técnica muy útil en actividades deportivas de larga duración, por ejemplo, una maratón. Con esta técnica, analizando los pensamientos junto al deportista, podemos hacernos una idea de los focos atencionales del mismo durante su ejecución. Tercero, tenemos las técnicas de laboratorio. El uso de estas técnicas permiten el análisis y evaluación de las capacidades atencionales de una forma más controlada, pero lógicamente algunas de estas técnicas no son fácilmente realizables por los entrenadores y deportistas. Una de estas técnicas es el test de Stroop. Consiste en que el deportista ve una serie de diapositivas en las que aparece una palabra referente a un color, cuyas letras están escritas en otro color distinto al designado por la palabra. Por ejemplo, en la pantalla puede aparecer la palabra verde escrita con letras rojas. El pase de las diapositivas se va realizando a una velocidad de 1 por segundo. El deportista debe recordar el color de las letras antes que la palabra. Otra técnica de más fácil uso es el test de la rejilla. Básicamente consiste en la ordenación de números consecutivos en un tiempo determinado. El objetivo de esta técnica es que el deportista señale todos los números que sea capaz, correlativamente de menor a mayor a partir del 00, generalmente durante el periodo de 1 minuto. Según los estudios de los autores de esta técnica, los deportistas que posean un buen nivel de concentración conseguirán señalar entre los números 20 y 30 en 1 minuto de tiempo. El ejercicio permite introducir variaciones que aumenten su dificultad a medida que los deportistas van mejorando en su capacidad de concentración. Por ejemplo, mientras están señalando los números, pueden inducirse en elementos distractores o ruidos o grabaciones de voces del público, etc. Cuarto, la observación de la conducta no verbal. La observación de la conducta de un deportista cuando está compitiendo nos puede dar algunos indicadores acerca de su nivel o estilo de atención. Por ejemplo, la observación de las expresiones faciales y de las rutinas de precalentamiento pueden dar alguna información sobre el estado emocional del deportista y sobre su nivel de atención durante la competición. Ahora cabe preguntarnos, ¿cómo entrenar la atención? Para que un deportista pueda entrenar su capacidad de atención de cara a mejorar su rendimiento en las actuaciones deportivas, es necesario que realicemos previamente una evaluación de su nivel atencional. Las técnicas de evaluación que venimos viendo pueden ayudar al deportista a obtener una visión más completa de su proceso atencional e identificar aquellos aspectos que pueda ser necesario mejorar mediante el entrenamiento. Entrenamiento atencional básico. Por entrenamiento atencional básico entendemos la programación de los pasos necesarios para que el deportista adquiera el conocimiento teórico sobre el proceso atencional y el dominio de técnicas básicas para desarrollar y mantener sus capacidades atencionales. En general, en el diseño de un programa de entrenamiento atencional podemos introducir los siguientes pasos. A. Aprendizaje teórico. B. Adquisición de técnicas. Y C. Práctica. Aprendizaje teórico. La fase más importante y determinante en un programa de entrenamiento de atención es la fase del aprendizaje. De esta fase dependerá el autoconocimiento del deportista de sus propias habilidades atencionales, de su estilo, de las necesidades de su actividad deportiva, de los factores que le pueden ocasionar problemas en el mantenimiento de la atención y de qué técnicas puede utilizar para solucionarlos. Los puntos cruciales son, primero, el análisis de las demandas atencionales del deporte en que este deportista se desempeñe. Segundo, la identificación de los problemas atencionales que manifieste el deporte y de los posibles factores específicos que pueden ocasionar dichos problemas. El entrenador o el psicólogo en deporte tienen que ayudar al deportista a que conozca su propio estilo atencional y a que sea capaz de variar entre diferentes estilos atencionales, así como averiguar las demandas atencionales específicas de esa actividad deportiva. Una buena técnica para ayudar a los deportistas a practicar los diferentes estilos atencionales es la expansión de la conciencia. Vamos a ver los pasos de esta técnica. Primero, el deportista tiene que encontrarse cómodo, sentado o tumbado. En esta posición con los ojos cerrados tiene que centrarse en su respiración. Mediante las respiraciones profundas y lentas intentará relajarse. Lo importante es que la respiración profunda sea cómoda y regular.
sin forzarla. 2. En este estado, el deportista tiene que prestar atención a lo que escucha a su alrededor. Primero, debe discernir los sonidos identificándolos mentalmente. Se puede preparar el ambiente controlando los sonidos que se reproducen, voces, música, golpes, etc. Después debe centrar la atención en todos los sonidos mezclados sin separarlo. 3. Posteriormente, centrarse en sus propias sensaciones corporales, calor, picores, peso del cuerpo sobre el suelo, etc. Primero debe identificarlas ordenadamente. Antes de pasar a otra sensación, el deportista debe haber examinado en profundidad la anterior, intentar saber por qué se produce, en qué parte del cuerpo, describirla mentalmente. En un segundo paso, se debe centrar esa atención en todas las sensaciones corporales a la vez, sin separarlas ni pararse a identificarlas, como formando parte de un todo sensorial. Cuarto, o en la cuarta fase, centrar la atención en sus pensamientos y sentimientos. Primero identificar cada pensamiento y sentimiento, uno detrás de otro, sin forzar su aparición. Se tiene que producir de forma natural. Después debe intentar dejar la mente en blanco, sin pensamientos. Esto es particularmente difícil de conseguir. Si no se logra, puede concentrarse profundamente en un solo pensamiento o sentimiento y seguir durante unos momentos centrados en él exclusivamente. Quinto, por último, se puede realizar un ejercicio con los ojos abiertos. Centrar su mirada en un objeto que tenga enfrente, sin perder de vista el objeto, debe intentar tomar conciencia de las cosas que le rodean en la habitación, ejercitando de ese modo la visión periférica. Para entender mejor este ejercicio se puede utilizar la analogía del prismático. A medida que lo aleje o lo acerque podrá ver mayor o menor número de objetos del resto de la habitación. Esta experiencia puede enlazarse con la práctica en la habitación de modelo de los estilos atencionales de Niederfer. Experiencias de este tipo ayudan a los deportistas a practicar e identificar la atención interna o externa y periférica o específica. También pueden darse cuenta del tipo de atención que desarrollan con mayor frecuencia. Con la utilización de esta técnica, el deportista junto con el entrenador o el psicólogo pueden analizar las necesidades atencionales específicas de su deporte, es decir, analizar la ejecución técnica que requiere dicho deporte y ver cuáles son sus necesidades atencionales en cada momento de la ejecución. El análisis de las necesidades atencionales les permite al deportista y al psicólogo o al entrenador identificar qué factores pueden causar en cada situación concreta la aparición de problemas atencionales, despistes, pensamientos internos, falta de confianza, etc. El análisis e identificación de los factores que pueden ocasionar una desviación de la atención ayudará a establecer los objetivos a seguir para controlar dichos factores. Adquisición de técnicas. En un programa de entrenamiento básico de la atención se pueden utilizar técnicas básicas para desarrollar las capacidades atencionales del deportista. Estas técnicas deben estructurarse en función de la evaluación previa de dichas capacidades. Las técnicas que hemos visto anteriormente, el test de Stroop, la técnica de la rejilla, así como la práctica de la expansión de la conciencia, son útiles para que el deportista practique y mejore esa capacidad atencional. Una vez que es capaz de dominar los diferentes estilos atencionales y de realizar con efectividad las técnicas atencionales, se puede aumentar gradualmente el nivel de dificultad de las mismas o pasar a entrenar niveles más específicos de la atención. Se pueden utilizar las técnicas que desarrollamos en el apartado anterior de este encuentro. En un programa de entrenamiento de la atención, aparte de las técnicas atencionales propias, es especialmente conveniente entrenar la capacidad de visualización y de manejo de la ansiedad, ya que estas técnicas pueden mejorar la capacidad de atención del deportista y la efectividad de las técnicas atencionales propiamente dichas. Práctica. Una vez que el deportista ha aprendido una técnica, tiene que dedicar tiempo a entrenarla. En un primer momento, la entrenará en una sala tranquila que le permita captar los diferentes pasos que tengan que seguirse en la realización de la misma. Una vez aprendida, lo que interesa es pasar a realizar la práctica de las técnicas en situaciones reales o en simulaciones de la competición en los entrenamientos, puesto que lo que más interesa es el entrenamiento de la atención, es poder desarrollar esta capacidad atencional en situaciones propias del deporte en cuestión. Por ejemplo, los entrenamientos de
tiros libres de básquet. Mientras el jugador intenta centrar su atención, el resto de compañeros pueden intentar distanciarlos o distraerlos imitando el griterío del público. La ejecución de competiciones simuladas, técnica que se desarrolla en otro apartado dedicado al entrenamiento de la concentración, es especialmente útil para entrenar la focalización de la atención en situaciones de fuerte presión ambiental, ya que se pueden producir en las situaciones de competencia real. Concentración. La concentración es la habilidad para dirigir y mantener la atención hacia el aspecto requerido de la tarea que se esté realizando. Estar concentrado es atender únicamente a aquellos aspectos relevantes de la actividad deportiva que se realice y no prestar atención a otros estímulos que no son importantes en esa actividad. Para dirigir la atención a lo que es relativamente y a lo que es relevante, existen algunas técnicas que preparan a los deportistas a seleccionar aquello que interesa y a desestimar lo que no es importante. Por ejemplo, en el arte marcial de ninjitsu existen unas posiciones especiales entrelazando los dedos de las manos, que junto a la relajación y control de la respiración posibilitan que el practicante centre su atención, se concentre en diversos aspectos del mundo exterior, sonidos concretos, el aire, las hojas, e interior, sensaciones corporales, ritmo respiratorio, pensamientos, y literalmente se olvide del resto de estímulos que le rodean. Ello le posibilita alcanzar el estado óptimo de concentración mental para afrontar un combate. Muchos deportistas desarrollan sus propias técnicas para permanecer concentrados. En muchas ocasiones podemos observar cómo un tenista a la hora de efectuar el servicio tira la pelota un número de veces determinada. Entrenamiento de la concentración. Cuando estamos observando un partido o un entrenamiento es fácilmente detectable si un deportista está o no está concentrado. Incluso el propio deportista después del partido nos puede indicar en qué momento estaba concentrado y en cuáles no. Sin embargo, si le preguntamos cómo consigue concentrarse, posiblemente no sepa explicarnos cuáles son los pasos que da para llegar a ese estado de concentración. Posiblemente no sepa decirnos cuáles son los mecanismos que tiene que ir activándose para que él sea capaz de atender a lo que tiene que atender y no ocuparse de los estímulos irrelevantes. El deportista sabe que a veces está concentrado y otras no, y también sabe que a veces le gustaría concentrarse pero no sabe cómo hacerlo. Incluso muchas veces su entrenador o su padre le dicen que se concentre pero él no sabe qué tiene que hacer para conseguirlo. Esta es la diferencia entre estar concentrado en determinados momentos del partido, carrera, etc., sin saber cómo se ha conseguido, y el hecho de poder concentrarse cuando uno mismo quiere hacerlo. Cuando un deportista quiere entrenar la concentración, el mejor contexto para ello son las situaciones propias de su deporte. Así, por ejemplo, si estamos entrenando a un futbolista para que sea capaz de concentrarse en el lanzamiento de un penal, hemos de conseguir que éste se sitúe en una situación y que sea capaz de centrarse en la ejecución de ese lanzamiento, olvidándose de todo lo que lo rodea, la presión que en ese momento ejerce el significado de esa acción, el público, el entrenador, los compañeros del equipo, el posible cambio del marcador y el resultado. Ahora bien, en muchas ocasiones, cuando los deportistas no se han entrenado psicológicamente, esto es, cuando no conocen técnicas para el control atencional, es conveniente que primero aprendan algunas de ellas para que luego sean capaces de utilizarlas en la situación concreta que queremos entrenar. Así, por ejemplo, el futbolista al que nos referíamos necesitará primero ser capaz de realizar con éxito una serie de ejercicios, como los que desarrollamos en el apartado dedicado a las técnicas de entrenamiento de la concentración, para luego llevar a cabo con éxito su entrenamiento concreto del lanzamiento del penal en el campo. Una cuestión que debe quedar muy clara a los deportistas es que al igual que tienen que entrenar un golpe o un gesto técnico para que les salga correctamente y tienen control sobre el mismo en diferentes situaciones, lo mismo sucede con la concentración. Cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer para concentrarnos, luego tenemos que entrenar dicha técnica para adquirir control sobre la misma. Un programa de entrenamiento en la concentración tiene como objetivo fundamental ayudar al deportista a controlar aquellos factores que estén infiriendo de forma negativa en su capacidad de concentración. La identificación de esos factores resulta clave para el diseño de las estrategias de entrenamiento a utilizar. En todo programa de entrenamiento resulta tan importante controlar las técnicas de concentración como saber qué es lo que hay que realizar técnicamente en cada momento.
Si un deportista posee excelentes técnicas de concentración, pero no sabe qué estímulos atender en la ejecución de su deporte, es prácticamente imposible que pueda llegar a concentrarse. Técnicas para entrenar la concentración. Ahora en este apartado del encuentro vamos a desarrollar una serie de técnicas para entrenar la concentración, tanto desde un punto de vista general como para afrontar específicamente amenazas internas y externas. Por último, desarrollaremos la atención y utilización de protocolos y rutinas durante la ejecución deportiva. Técnicas para entrenar la concentración. Aspectos generales. En un programa de entrenamiento de la concentración se debe trabajar con el deportista para que centre su atención en la destreza técnica de su actividad deportiva. Y en el caso de perder la concentración o distraerse, sea capaz de recobrarla. La idea es similar a la utilización de los mantras en las técnicas de meditación de Raja Yoga. El mantra es un sonido que puede emitir el mismo sujeto de forma continua y monótona sobre el que centra toda su atención y que le sirve de guía para centrar toda su energía en él. Con los deportistas se puede realizar ejercicios similares a los mantras. La técnica de la concentración en la ejecución, que comentaremos ahora, consiste en la realización de ejercicios de este tipo. Otra técnica útil para entrenar la capacidad de concentrarse es la utilización del feedback electrodérmico. Esta técnica es de especial utilidad porque el deportista o para que el deportista aprenda a reconocer su propia capacidad de concentración. Concentración en la ejecución. Para iniciar el entrenamiento en concentración en la ejecución, el deportista tiene que estar en una situación relajante y cómoda. En esa posición tiene que concentrarse en un único pensamiento u objeto, experimentando su propia capacidad de centrarse en un único evento. Por ejemplo, a un tenista se le puede inducir a que se concentre en la pelota e intente eliminar todos los demás pensamientos y objetos que le vienen a la cabeza, de forma que la pelota se ocupe toda la visión mental. Y si en algún momento desaparece la pelota de su visión, debe intentar recuperarla inmediatamente y mantenerla nuevamente en su mente. La práctica continua y constante durante los entrenamientos de estos ejercicios ayudan al deportista a tomar conciencia, primero de su claridad de la imaginación y después de la capacidad de centrarse en lo más relevante para la ejecución deportiva. Feedback electrodérmico. Esta técnica consiste en la utilización de un aparato que mide los cambios de conducta y de conductancia de la piel de las palmas de las manos producidas por la transpiración. Estos cambios en la actividad eléctrica de nuestra piel están muy relacionados con los momentos en los que se provoca una conducta de afrontamiento o de evitación de una situación concreta. Estos cambios psicofisiológicos se pueden producir, por ejemplo, cuando un corredor se prepara en la línea de salida para empezar una carrera o un saltador de pértiga inicia la carrera para salvar el listón, o cuando un saltador de altura desiste de su intento en el último instante y retoma el punto de partida para volver a intentarlo. El uso de esta técnica permite al deportista verificar a él mismo los cambios que se producen en su propio cuerpo como consecuencia de la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, imaginemos a un tenista que está practicando uno de los golpes que últimamente le ha estado dando más problemas, al revés paralelo. Nuestro tenista está conectado con un aparato del feedback que emite un sonido cuando la actividad eléctrica de su piel aumente, lo que será indicador de la aparición de algún factor distractor. Durante los ensayos se le puede indicar al tenista que recuerda algún momento de un partido en que ese golpe le salió muy mal y envió la pelota afuera. El tenista pudo pensar en esa ocasión, ¿cómo ha podido fallar el golpe? Lo tenía pensado, toda la pista para mí y lo envió afuera. En ese momento en que los pensamientos produzcan ansiedad, en el tenista el aparato aumentará su tono, alertándole sobre el nivel del nerviosismo provocado en la aparición de un pensamiento negativo ante una situación concreta. Esto ayudará al tenista a darse cuenta de los cambios que se producen en su cuerpo, de los pensamientos e ideas que le producen ansiedad y que puede disminuir su nivel de concentración. Cuando los deportistas se han familiarizado con el uso del aparato, se puede trabajar con ellos por parejas del siguiente modo. En primer lugar, uno de ellos tiene que experimentar su nivel de actividad eléctrica estando en una situación cómoda, sentado o tumbado, y mediante la respiración pausada y profunda, intentando relajarse lo más posible. En ese estado se le indica que se concentre mentalmente en algún aspecto de su ejecución mientras recibe el feedback del aparato. El otro compañero intentará distraerle
de esa concentración. El aparato irá dando información al deportista concentrado sobre su nivel de ansiedad y sobre si las interferencias del compañero le producen efectos distractores. Este modelo ayuda a los deportistas a identificar las señales internas de ansiedad y a controlar los efectos distractores del ambiente. Si el deportista consigue mantener un tono del aparato relativamente bajo, a pesar de los intentos de distracción de su compañero, es señal de que está consiguiendo un buen nivel de concentración. Técnicas para entrenar la concentración. Amenazas externas. Uno de los factores externos que puede afectar en mayor medida la concentración de un deportista es la presión de elementos situacionales, como por ejemplo el público o jugar en casa del rival. Para entrenarse en el mantenimiento de la concentración en situaciones de fuerte presión ambiental, pueden utilizarse algunas técnicas concretas, como el ensayo de una competición simulada y la práctica mental. El ensayo de una competición simulada consiste en intentar familiarizar al deportista con situaciones o estímulos que en la competición real podrán afectarle en su concentración. Por ejemplo, durante el entrenamiento se puede simular por medio de altavoces el ruido y el griterío del público. En esta técnica puede ser beneficioso situar al deportista en situaciones límite. Por ejemplo, se puede inducir a un tenista que va a realizar un resto con una bola de un partido en su contra, match ball, o a un jugador de baloncesto que va a realizar unos tiros libres en el último segundo de un partido de los cuales depende la victoria o la derrota, con el marcador un punto abajo y con el griterío del público rival de fondo. Este tipo de situaciones pueden ayudar a los deportistas a enfrentarse a situaciones límites reales, haciéndolas practicando anteriormente y posibilitando su enfrentamiento en aquellos factores que pueden perjudicar a su concentración. Otra técnica es la práctica mental. En la práctica de esta técnica es imprescindible que el deportista posea una buena capacidad para imaginar diversas situaciones de su práctica deportiva. Se puede utilizar en grupos de dos deportistas. Así, por ejemplo, los deportistas forman parejas y uno de ellos se tiene que relajar e imaginarse y concentrarse en una situación concreta. Por ejemplo, el lanzamiento de un penal en fútbol, un golpe paralelo en tenis, un lanzamiento de 3 puntos en básquet, etc. Mientras el deportista está imaginando su ejecución, el otro miembro de la pareja intentará distraer su concentración utilizando cualquier medio menos el contacto. Transcurrido un tiempo establecido, el deportista que estaba imaginando puede informar de su nivel de concentración en una escala determinada, por ejemplo, de 0 a 6 puntos. Esta técnica también puede utilizarse tanto en los entrenamientos como en el contexto real para recuperar la concentración perdida. Por ejemplo, cuando un tenista ha perdido su concentración durante un partido porque estaba precipitado, queriendo ir demasiado deprisa, aprovechando el descanso de cambio de lado, puede echarse una toalla por encima de la cabeza, inspirar profundamente y relajarse físicamente, soltar los músculos e imaginarse a sí mismo con un nivel de activación óptimo y moviéndose a un buen ritmo al ejecutar algunos golpes, focalizando su acción en jugar cada punto y recordándose que al entrar en pista ha de seguir sus rutinas de actuación entre puntos y controlar la respiración al pegar a la bola durante el punto. Técnicas para entrenar la concentración. Amenazas internas. Cuando la concentración se ve afectada por la acción de factores internos, el entrenamiento debe estar dirigido a eliminar aquellos pensamientos, ideas o sentimientos que en momentos determinados pueden conducir al fracaso en una competición. Los pensamientos disociados, los pensamientos excesivamente analíticos y los pensamientos de ineficiencia y desconfianza pueden amenazar seriamente la capacidad de concentración. En momentos claves de mucha presión y responsabilidad, esos pensamientos pueden jugar un papel determinante. Imaginemos la presión que debe soportar un jugador de básquet en la situación de tiros libres en los últimos segundos y de los cuales depende la victoria o la derrota. Si este jugador es capaz de concentrarse únicamente en la canasta, olvidarse del público y quizás más importante, olvidarse del hecho de que su lanzamiento depende de la victoria o la derrota, su equipo puede tener mayores probabilidades de éxito que si se para a pensar en sus estadísticas en tiros libres, en la responsabilidad que tiene en ese momento, en qué pensarán sus compañeros y entrenador si fallan los tiros, etc. Vamos a ver a continuación dos técnicas de entrenamiento de la concentración que pueden ayudar a reducir este efecto posible negativo de tales pensamientos. El uso de señales atencionales.
Esta es una técnica muy utilizada en todos los deportes, tanto en sesiones de entrenamiento como en competiciones. La técnica consiste en el uso de palabras, sensaciones o ideas que resulten apropiadas para mantener un buen nivel de activación y permitir mantener una buena concentración. Es conveniente que estas señales se centren en aspectos positivos, presentes y que hagan referencia a la ejecución y no al resultado ni a las posibles consecuencias de dicha ejecución. Por ejemplo, en el tenis es positivo que el tenista se diga a sí mismo "vamos" cuando ha conseguido un buen golpe o en el próximo punto cuando ha cometido un error. Sería negativo y reduciría su concentración si el tenista se quedase pensando en los errores anteriores. Estas señales atencionales deben ser individuales. Cada deportista debe desarrollar las suyas propias y saber utilizarlas en los momentos más oportunos. Este tipo de señales son especialmente útiles para evitar la aparición de pensamientos negativos ante un error y para mantener un buen nivel de motivación durante la ejecución deportiva. La conversión de los errores en posibles y futuros aciertos. Todos los deportistas cometen errores en su ejecución que pueden provocar la pérdida de la concentración. Por ejemplo, un futbolista al fallar una buena ocasión de gol puede perder su concentración y bajar su nivel de juego en el partido, sobre todo si se queda pensando durante todo el partido acerca de cómo es posible haber fallado esa ocasión. En estos momentos se puede utilizar la técnica de conversión del error en una posibilidad de acierto. Consiste sencillamente en ensayar mentalmente la ejecución de su acción después del error. Lógicamente es necesaria una buena habilidad para imaginar situaciones, sobre todo cuando se ensaya mentalmente durante una competición real. Por ejemplo, es frecuente ver un tenista, después de fallar un golpe, realizar el gesto técnico de forma correcta. Durante un entrenamiento, tras algunos errores cometidos por el deportista, el entrenador puede preguntarle cuál sería la ejecución correcta y la destreza que necesita para llevarlo a cabo. Cuando el deportista analice esas cuestiones, podrá imaginárselas con mayor claridad y efectividad, lo que aumentará la efectividad de la técnica al aplicarla en una situación real. Esta técnica es especialmente útil para evitar el bloqueo y el agarrotamiento que puede producir el quedarse pensando en algún error, desconcentrándose del resto de la ejercitación o el entrenamiento. Protocolos y rutinas de pre-ejecución. Es muy común, por ejemplo, en el tenis observar cómo un jugador que va a realizar el servicio se golpea las zapatillas, coloca las cuerdas en su raqueta, se sitúa correctamente la camiseta. Ivan Lendl desarrollaba toda una serie de tics o rituales similares a la hora de realizar un servicio. También, quien no recuerda a Jordi Arrebese en las Olimpiadas de Barcelona del 92, soplarse la palma de la mano con la que iba a sujetar la raqueta para restar un servicio o efectuando el mismo. Generalmente, tal y como estudió Lohr, las mejores o los mejores tenistas llevan a cabo una serie de rutinas durante el periodo de entre puntos que les ayuda a estar concentrados y a no perder la concentración. En la mayoría de los deportes podemos observar a los deportistas desarrollar rutinas más o menos similares. Por ejemplo, es típico ver a Epi dar una patada en el suelo cada vez que se dispone a lanzar un tiro libre en un partido de básquet, o ver a un jugador botar la pelota un número determinado de veces, o quedarse paralizado unos segundos mirando la canasta antes de efectuar el tiro. A todo deportista puede serle útil desarrollar rutinas y protocolos específicos para que a él le permitan tomarse un tiempo y centrarse en lo que va a hacer a continuación. Esas rutinas las puede ir descubriendo el deportista en sus entrenamientos y a medida que le sean útiles y replicándolas en situaciones reales. De este modo asociará una rutina concreta con la activación de la concentración. La idea principal es que las rutinas automaticen esa aparición de un nivel óptimo de la concentración. En el caso de Ivan Lendl, parece que este tenista necesita realizar todo su largo protocolo de acciones para afrontar la realización de un servicio con total concentración. Recordemos que él, en su época de dominio en el ranking internacional del tenis, su nivel de ejecución de servicios ganadores era realmente alto. En las artes marciales, las posiciones iniciales del cuerpo, las manos, las miradas al contrario, harán el papel de disparadores de la concentración del luchador. La mala ejecución de tales posiciones provocará en el luchador y que éste no afronte adecuadamente el combate. Esas rutinas, que son siempre individuales, pueden
ser tanto cognitivas como conductuales o situacionales. Por ejemplo, en el tenis hay jugadores que trazan una línea imaginaria más allá de la línea del fondo del campo. Es característico ver un jugador a la hora de sacar tomarse su tiempo, irse al fondo de la cancha, sobrepasando esa línea imaginaria que le sirve para desconectar del campo de juego. Al volver a acercarse a esa línea de saque, se dispara automáticamente su concentración estando dispuesto a efectuar el servicio. Una buena rutina de saque y saque o entre resto y resto aparece en distintos deportistas. Todos estos protocolos sirven igualmente para mantener la concentración como para recuperarla cuando se ha perdido por alguna circunstancia. Hay distintas teorías que se han desarrollado para explicar el funcionamiento de rutinas y protocolos, como puede ser la teoría del esquema, los estadios del aprendizaje motor, la hipótesis del set y el ensayo mental. Guías para estructurar rutinas de preejecución. Las rutinas concretas de los deportistas que utilizan en la práctica habitual de sus deportes están influenciadas básicamente por tres factores de naturaleza del deporte en concreto, el nivel técnico del deportista y las preferencias individuales. A la hora de entrenarse en la búsqueda y construcción de rutinas que sean efectivas, un deportista tiene que tener en cuenta esos tres factores. La naturaleza de la tarea deportiva. Las demandas específicas de un deporte influyen notablemente tanto en los elementos cognitivos, pensamientos, palabras, etc., como los elementos conductuales, movimientos, tics, de una rutina de preejecución. Los elementos conductuales de una rutina deben ser acordes con el tipo de movimientos o de gestos técnicos que requiere una tarea específica en un deporte. En un mismo deporte pueden utilizarse rutinas de preparación para los diferentes gestos técnicos. Así, por ejemplo, un tenista no realizará el mismo tipo de rutinas a la hora de realizar un servicio a la hora de restar. El tenista que va a realizar un servicio que requiere un alto nivel de concentración tiene que desarrollar movimientos preparatorios, rutinas, que le ayuden a concentrarse en el objetivo. De esta manera, eliminar los posibles elementos extraños de los ojos, como por ejemplo Ivan Lendl, colocarse correctamente la camiseta, quedarse o quitarse la arena de las zapatillas, son movimientos que ayudan a la preparación para concentrarse en el objetivo a realizar para lograr un buen servicio. El tenista que va a restar tiene que respirar, atender los estímulos del saque del adversario que le permitan prepararse para contestarlo. Así, por ejemplo, el balanceo del cuerpo, el movimiento de las piernas, el volteo de la raqueta en sus manos, le ayudan a conseguir un nivel óptimo de activación y facilitar su concentración para desencadenar el movimiento correcto del resto. Un deportista que se esté iniciando debe aprender a practicar y utilizar las rutinas que le sean más eficaces para prepararse para la ejecución en las situaciones importantes de su deporte. Los deportistas de élite desarrollan esas rutinas de una forma automática. Por otra parte, los elementos cognitivos de una rutina también están en función de la tarea que se vaya a realizar. Por ejemplo, los pensamientos y palabras que utiliza un tenista diferirán de los que se utilizan un levantador de pesas. El levantador de pesas tiene que generar un set interno, señales verbales, pensamientos, que le induzca a aumentar la fuerza, mientras que el tenista que va a realizar un servicio tiene que utilizar un set interno que le produzca un mayor grado de concentración. Estos sets internos varían también dentro de un mismo deporte. Por ejemplo, en la gimnasia hay momentos que el gimnasta necesita fuerza y coordinación, subir a las barras paralelas, y en otros se necesita de una fluidez y gracia de movimiento, balanceos y piruetas. El nivel técnico del deportista. Las rutinas que los deportistas utilizan para una misma tarea dependen del nivel técnico individual de cada uno. La teoría del esquema y de los estadios del aprendizaje motor indican que los deportistas nobles necesitan del entrenamiento y práctica de los elementos cognitivos y conductuales de sus propias rutinas, mientras que los deportistas expertos realizan sus rutinas de forma esquematizada o automática, sin que medie un control voluntario o consciente. Cuando un deportista está entrenando y practicando sus habilidades técnicas, tiene que ir generando sus propias rutinas que le ayuden a prepararse para la ejecución. Estas rutinas, una vez automatizadas, le servirán como apoyo y ayuda para prepararse y concentrarse. Preferencias individuales. Aunque generalmente existen unas pautas generales para las rutinas de preejecución, el entrenador o el psicólogo tienen que diseñarlas de acuerdo con las preferencias de los deportistas. Cuando un deportista aprende y desarrolla sus rutinas preparatorias, tiene que tener en cuenta sus preferencias individuales en cuanto a las características y duración de las mismas.
generando su propio estilo de aprendizaje, de las rutinas que le resulten más óptimas para su preparación. Existen diferentes estilos de aprendizaje y de utilización de rutinas. Por ejemplo, un deportista que esté aprendiendo y practicando rutinas de preparación para realizar un gesto técnico puede generar señales visuales que le preparen para la acción, mientras que otro puede que prefiera las señales sinestésicas, sensaciones del propio cuerpo, y va a desarrollar movimientos corporales tales como extender los músculos, mover la cabeza y estirar las piernas. Conclusiones. En el contexto deportivo, la capacidad de atención y concentración es primordial para el óptimo desarrollo de la actividad deportiva. En el deporte de élite, la capacidad de atención y la habilidad para concentrarse en los momentos oportunos resulta de vital importancia para el deportista. Desde un punto de vista teórico, si bien existen varios enfoques a la hora de estudiar la atención, la teoría de los estilos atencionales de Niederfer ha demostrado su adecuación y utilidad para el trabajo con los deportistas. Esta teoría sirve de marco de referencia para que el deportista tome conciencia de su propio estilo atencional, así como para definir los estilos atencionales más adecuados para la práctica de su deporte. La atención, de igual manera que la preparación física, requiere de un entrenamiento para mejorarla. El aprendizaje de los distintos estilos atencionales es un requisito muy importante para poder entrenar esta capacidad de atender. Las técnicas que vimos a lo largo de este encuentro pueden servir como marco de referencia para que el deportista y el entrenador planifiquen su propio entrenamiento. Dos aspectos de vital importancia a la hora de aplicar las técnicas de entrenamiento son, por un lado, la convivencia de adecuar las técnicas a las características de cada deporte y a las características personales del deportista, y por otro, a la necesidad de practicar dichas técnicas en situaciones de competición. Es importante que el deportista analice y descubra qué causas pueden distraerle con más frecuencia y analizar su capacidad de concentración en un momento determinado. En función de este análisis, puede desarrollar estrategias que le ayuden a recobrar la concentración y mantenerla cuando sea necesario. Si bien lo importante es que el propio deportista genere sus propias estrategias para concentrarse, las técnicas que hablamos en este capítulo o en este encuentro sirven para entrenar la concentración y son útiles para afrontar diversos factores distractores.